Buenas tardes, aquí vemos a nuestros estudiantes muy juiciosos. Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Aquí estamos, gracias por venir y por querer aprender más y prepararse en estos tiempos. Esta es una iniciativa de la iglesia City Harvest con el lema Levanta tu voz o alza tu voz. Y tiene que ver cómo defender en estos tiempos la palabra de Dios. Pero para eso les voy a dejar a Paula Perpich de Ramírez para que nos explique más. Hola. Bueno, buenas tardes para todos. Qué alegría verlos aquí. Este año, como iglesia, Dios nos dio la palabra para todo el año de Levanta tu voz. Entonces nosotros decidimos que hay muchas maneras de levantar la voz, ¿cierto? Y una de las maneras es la apologética, es saber dar respuesta a nuestra fe. Entonces, estas conferencias que comenzamos se llaman Levanta tu voz y van a tocar varios temas apologéticos. El tema de hoy es ¿existe Dios? El próximo tema va a hablar sobre el feminismo. ¿Cuál es el feminismo del mundo y cuál es el feminismo de, pues, de la Biblia, de Dios? Entonces son temas muy chéveres, muy importantes que nosotros como cristianos sepamos, tengamos claro y sepamos cómo podemos hablarlos. Entonces vamos a orar y prepararnos para este tiempo. Bueno, Señor, te damos gracias por esta tarde, Jesús. Y Señor, pedimos que tú nos des la sabiduría, tú nos des el entendimiento y tú nos des las palabras para defender nuestra fe, Señor. No queremos hablar con arrogancia, sino hablar con amor, hablar con sabiduría y hablar con gracia. Padre, ayúdanos hoy a entender todo, que tu palabra sea transmitida, sea ministrada en este día. En el nombre de Jesús, amén. Entonces los dejo con el pastor Juan Marcos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, pastoras María Inés y Paula Perpich de Ramírez. Muchas gracias por este espacio. Levanta tu voz. Bienvenidos todos que se han conectado para nuestro tiempo. El tema hoy es ¿Dios existe? Entonces, vamos a hablar sobre el ateísmo. La palabra ateísmo, theos, significa Dios. Ateísmo significa sin Dios, la ausencia de Dios. Entonces, en el ateísmo no hay Dios, no hay dioses. Entonces, Dios existe. Vamos a poner tres problemas que salen cuando uno niega a Dios. También vamos a dar tres evidencias, tres razones para creer que Dios sí existe. Y tercero, vamos a mostrar por qué el cristianismo es único en presentar al Dios verdadero. Entonces, antes de meternos, queremos conocer a un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Vamos en Levanta tu voz conociendo a diferentes filósofos, pensadores, así líderes del mundo y su aporte a diferentes temas. Entonces, Nietzsche, él es quien popularizó la frase Dios está muerto. Él vivió de 1844 a 1900. Y él, pues, tuvo muchos escritos, uno sobre el anticristo, y pues Nietzsche en otras cosas que él escribía, poniendo su firma, él escribía anticristo y después firmaba
AC para anticristo. Los últimos 14 años, Nietzsche vivía totalmente loco, hospitalizado, no hablaba, no decía nada por días y de pronto repetía versículos bíblicos que él había aprendido en su juventud. Sus papás y sus abuelos por ambos lados de la familia fueron pastores cristianos. Y entonces, pues, él llegó a creer que Dios está muerto. En el libro de Google, no está en la Biblia, en el libro de Google, dice que para Nietzsche, el nihilismo se entiende como el proceso histórico de desvalorización de los valores considerados como supremos, acontecimiento que se basa en el hecho anunciado por este de la muerte de Dios. Entonces, Friedrich Nietzsche. Bueno, vamos a comentar sobre problemas que ocurren cuando negamos a Dios. Primer problema es en definir la moralidad. ¿Cómo vamos a diferenciar entre el bien y el mal? Precisamente mucha gente no cree en Dios porque hay tanto mal en este mundo. ¿Tú sabes cuál es el argumento más poderoso del ateísmo? Y nosotros siempre queremos aprender los argumentos a favor y en contra a todo lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Porque queremos ser educadores y no indoctrinadores. Entonces, ¿cuál es el argumento más a favor del ateísmo? ¿Por qué más y más gente, digamos, se convierte al ateísmo? El argumento a favor del ateísmo es cómo puede haber un Dios si buenas cosas pasan a las malas personas y por qué malas cosas le suceden a las buenas personas. Este es el argumento que se ha ganado quizás más gente que cualquier otro a favor del ateísmo. Y entonces lo que queremos comentar en este momento es que cómo vamos a definir, pues todo el mundo está de acuerdo, o por lo menos está diciendo hay tanto mal, hay tantas malas personas, hay tantas malas cosas, pero entonces, ¿cómo vamos a definir el mal, qué es mal y qué es bien en este mundo? En inglés tenemos la palabra evil, que significa maldad, y hablamos mucho de evil. ¿Por qué hay tanto evil en el mundo? Cuando uno está predicando, más y más es difícil hablar de este tema porque hoy en día nadie es evil. Sí, es increíble que buscando un ejemplo y me colaboren en esto, de pronto me pueden sugerir ahí en su chat quiénes son personajes conocidos en el mundo que son evil. Y entonces, porque uno quiere predicar y usar el ejemplo de uno quien es evil. Me acuerdo una vez predicando sobre evil y mencioné a Pablo Escobar, el narcotraficante. Y entonces, pues, alguien me dijo que realmente para una gente Pablo Escobar
sí fue evil, pero para otra gente no, fue un santo. Hasta tienen un santuario ahí para rendirle culto. Y entonces pues ya no pude usar a Pablo Escobar. Entonces sí estoy como en busca de quién hoy en día es evil. Bueno, saben que estoy siendo aquí como un poquito sarcástico, pero es que nadie es evil. Ya hoy en día nadie es evil, pero todo el mundo reconoce que sí hay malas personas. Claro, uno no, pero otra gente sí es malo. Y que sí hay mal. Todo el mundo como que rehúsa reconocer que hay X persona evil, pero sí existe evil. No, no, uno no, pero digo, otra gente sí es evil, otra gente sí es mala, otras personas sí son malas. Entonces, bueno, queremos afirmar aquí que el mal, el evil, sí existe, sí existe. Y el bien también existe, pero ¿cómo si no tenemos a Dios? ¿Cómo vamos a definir que algo está bien, algo está mal? ¿Cómo determinar, cómo saber, cómo vamos a dar la razón a uno y no darle la razón a otro? La respuesta es que hay un legislador supremo. En inglés se llama lawgiver. Hay un legislador supremo. De pronto, la persona atea diría, no, pero uno sabe la diferencia porque eh, se la sabe, que uno distingue. Uno, por ejemplo, sabe la diferencia entre los colores. Uno sabe, bueno, ojos azules o ojos verdes. Pues uno sabe la diferencia. Pues eso es cierto, pero ¿cómo es que uno sabe la diferencia entre los colores, entre un color y el otro, verde y azul? ¿Cómo se sabe eso? Es por la vista, porque uno sí está viendo, entonces sí diferencia. Pero ¿cómo diferenciamos entre los valores? Los valores no los podemos ver con la vista, ¿sí? Uno dice, yo no creo en Dios, yo nunca lo he visto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver la diferencia entre el bien y el mal? ¿Sería por nuestros sentimientos? Porque yo siento que esto está bien o yo siento que esto está mal. Pues bueno, lo que pasa es que hay culturas donde la gente siente amar al prójimo. Qué lindo. Pero también hay culturas donde la gente siente comérselos. Entonces, ¿cuál prefieres? ¿Que te amen o que te comen? Pues si vamos a seguir lo que la gente siente, ¿cuál prefieres? Nota, algunos dicen que el mal no existe para las personas que trabajan en ministerios para rescatar a las personas bajo eh, la maldad. Entonces eso parece increíble que uno salga diciendo que el mal no exista. Sí, una persona quien está en un ministerio de rescatar a las niñas, a infantes de las manos de abusadores. Vamos a hablar sobre el verdadero feminismo, si Dios permite, la otra semana. El verdadero feminismo, no el feminismo falso. Entonces, personas quienes trabajan en este ministerio saben muy bien que el mal sí existe. Sí, hay mucha maldad en este mundo. ¿Cuándo fue la primera vez que tú entendiste que el mal existe?
Yo me acuerdo estudiando la Segunda Guerra Mundial y entonces por ahí a los 8 años aprendiendo de la guerra, aprendiendo del holocausto y todo esto, como que iba captando que el mal sí existe. Pero me doy cuenta que muchas personas no, de mi edad, no realmente no creen tanto en el mal, no creen en evil. Segundo problema que ocurre cuando nosotros quitamos a Dios es el significado en la vida. Entonces, si no hay Dios, ok, entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde salimos nosotros? ¿A dónde vamos? Eh, Observa, por favor, que puede haber una persona pasando tremendo sufrimiento en su vida y no cree en Dios, y puede haber otra persona pasando por el mismo sufrimiento, pero sí cree en Dios. ¿Alguna vez te ha pasado, es una coincidencia, que precisamente en algún momento tú puedes tener dos amigos y uno está pasando, digamos, una enfermedad tal y no cree en Dios, niega a Dios? Y tu otro amigo tiene la misma enfermedad, pero sí cree en Dios. Y cosa curiosa, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Cuál es el factor? ¿Qué es lo que determina si uno va a creer o no va a creer en Dios? Entonces, a contar algo de mi experiencia, mi testimonio, es que yo me consideraba ateo, era más caché, digamos, ser ateo en mi eh, juventud y yo diría, si alguien me preguntara, sí, claro, yo ¿qué voy a creer en Dios? No, ¿cómo se te ocurre? Entonces, pues en mi generación eso estuvo muy de moda, eh, pero en realidad la cuestión es para declararse como ateo significa que uno sabe definitivamente que no existe Dios. Y quiere decir que uno se sabe de todo en este universo. Uno sí ha buscado en todo rincón de este universo y no ha encontrado a Dios. Pues si uno puede decir eso, puede decir, sí, yo tengo todo el conocimiento del universo y sé que Dios no existe. ¿Sí? Entonces, bueno, listo, está bien, está bien. Pero ¿qué tal si Dios existe fuera de mi conocimiento? ¿Sí? ¿Qué tal si Él está como aparte, digamos, en todo lo que yo sé en esta vida? Bien, no he encontrado a Dios, Dios no se me ha presentado, Santa Claus tampoco se me ha presentado, sí, o sea, es la misma categoría, pero ¿qué tal si por fuera de mi conocimiento, o sea, estoy como preguntando, ¿es posible que yo no conozca todo, que yo no sepa de todo? ¿Es posible que por fuera de mis conocimientos puede existir? Si digo que sí, entonces ya no soy un ateo, ya soy un agnóstico. Un agnóstico, gnosis significa conocimiento o ciencia, significa que realmente pues Dios puede existir, pero yo no lo conozco. O sea, la posición de ser agnóstico es mucho más, digamos, ¿qué? Real que ya ponerme a decir, no, yo soy ateo y punto. Ah, bueno, te felicito, te sabes todas esas cosas. Te tengo muchas preguntas, porque si ya resolviste eso, me imagino que entiendes todos los misterios del universo. O sea, la pregunta queda ahí, ¿eres ateo o eres agnóstico? Bueno, tercer problema que surge cuando uno niega a Dios es que ahora nosotros quedamos sin esperanza. En Houston, Texas,
un niño de 11 años, Roger Holloway, él ofició el funeral, él hizo un funeral para su hermanita, quien se murió en el parto. Ella nació prematuramente, nació como a las 31 semanas y nació pero muerta. Su mamá era adicta a la droga, consumía la droga, entonces su bebita murió muerta y este niño, él hizo una demanda contra el hospital, contra el condado, contra el estado, para tener los restos de su hermanita. Este caso llegó a ser conocido en el mundo entero, en el periódico Houston Chronicle en el año 2007. Salió esta historia sobre, la llamaban el feto Holloway. No habían puesto nombre a la criatura, el feto Holloway, y que un niño de 11 años había peleado en las cortes por un año con una demanda que le entregaron así el cadáver de su hermanita. Entonces le salió ya la tutela, entonces le entregaron ahí y este niño, el mismo niño, 11 años, ofició un funeral para su hermanita. Su papá se había muerto, su mamá drogadicta, y el muchacho organizó, dirigió el funeral. Y estuvieron entre unos amigos de la familia, 3 primitos, y consiguieron unos peluches y una cobijita rosada y Roger le puso nombre a su hermanita. No tenía un nombre hasta ese momento. Él le puso nombre, la llamó Rachel. Un reportero del Houston Chronicle hizo entrevista a este muchacho y Roger dijo, yo sé que mi hermana está con Dios. Yo sé que ella está en el cielo con mi papá. El reportero, pues como cualquiera, todos muy impresionados por este reportaje. Y el periodista dijo, muy rara vez en este trabajo habla uno de la grandeza. Pero este muchacho, este niño, sí tiene grandeza. Bueno, yo estoy de acuerdo. Roger Holloway sí tiene grandeza. ¿Pero por qué tiene grandeza? Porque tiene esperanza. Quita a Dios, tú quitas la esperanza. Y ese es un problema. Tercero, no, mentiras. Vamos ahora al segundo punto principal de nuestro bosquejo. ¿Cómo demostrar que Dios existe? Primer argumento tiene que ver con lo que llamamos la primera causa. En inglés es first cause. ¿Qué quiere decir primera causa? Significa que nada existe por sí solo. Por ejemplo, si tenemos esta manzana, ¿de dónde salió? Simplemente apareció. ¿De dónde salió? Pues no llegó a ser por sí sola. Uno puede estudiar
la manzana por años, así dedicarse a estudiar la manzana, pero no va a dar con la respuesta. Se puede estudiar esta manzana, pero toca preguntar de dónde salió. Pues uno dice, bueno, salió del árbol. Ah, perfecto. Ah, bueno. Y entonces, ¿y ese árbol de dónde salió? Bueno, de una manzana. Y bueno, ¿y de dónde? Un árbol. Y bueno, el primer árbol, ¿quién puso el primer árbol? Es que en primera causa nada está ahí porque sí. Algo, todo tuvo su origen. Hablando un momentico sobre la teoría de la evolución, Charles Darwin popularizó una teoría para explicar los orígenes de las especies. Pues eso es muy interesante, pero en realidad no tocó el origen, o sea, la primera causa de las especies. Y bueno, ¿cuál otra explicación tenemos para la primera causa? Se llama en inglés el Big Bang, la gran explosión. ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué o quién produjo el Big Bang? Siempre cuando tienes la oportunidad de hablar con una persona más conocedora de la ciencia y todo, pues pregunta qué exactamente es el Big Bang y qué o quién produjo. ¿Cuál fue la primera causa del Big Bang? Y bueno, hablemos un momento sobre la teoría del Big Bang. ¿Qué es la teoría del Big Bang? Bueno, es que nosotros tenemos de la nada, no hay nada, y en un momento, Big Bang, ¡boom! Tenemos ya una explosión y ahora sí tenemos las cosas. Ese es el Big Bang. Entonces, pues vamos a ver en cuanto a 4 Big Bang. Primer Big Bang es vamos a tener materia y energía de la nada. Materia y energía de la nada. 16 mil millones de años atrás, aproximadamente, no hubo un desarrollo gradual, sino que una explosión, y ahora sí tenemos materia y energía de la nada. No hay formas en transición, sino que en un momento ya tenemos materia y energía. Esto se llama binario, que significa como un switch de la luz. Entonces, no hay luz, hay luz. ¿Sí? O sea, clic y hay luz. ¿Sí? Entonces, no lo ves y ahora lo ves. Ese es el primer Big Bang. Vamos a tener materia y energía de la nada. El segundo Big Bang es que vamos a tener vida de lo que no tiene vida. Materia y energía, pues no tienen vida. Entonces, pues no hay un desarrollo gradual, ¿sí? No hay formas de transición y es así vida. Y pues pensando en todo de la ciencia que tenemos en los últimos 100 años, que se puede manipular la vida, podemos añadir o subtraer ADN, y entonces podemos hacer el mapa del genoma humano,
pero ¿cómo explicar la vida? ¿Cómo crear vida de materia, ¿sí? Materia muerta, ¿sí? ¿Cómo vamos a explicar la diferencia de bacterias, matas, plantas, animales, humanos? ¿Cómo van a salir de los... Mejor dicho, necesitamos un segundo Big Bang y es de tener vida de, de lo que no tiene vida. Bueno, y falta un tercer Big Bang. Porque ¿cómo vamos a ir cómo vamos a tener el ser humano de animales? Esto es lo que Darwin trató de hacer. Pero pues imagínate a una forma de vida más elemental, puede tener digamos, su cerebro, su sistema nervioso. Entonces, ¿cómo vamos a ir de ahí al cerebro humano? Necesitamos otro Big Bang, o sea, desde el gato hasta tener a Miguel Ángel o a Shakespeare o Beethoven. ¡Wow! ¿Cómo vamos a tener eso? Y cómo vamos a tener el libre albedrío y la introspección que tenemos como seres humanos, ¿sí? Si has visto tu perrito meditando por allá, pues bueno, está bien, pero digo, ¿cuál es el significado, el propósito de esta vida? ¿Te acuerdas que hablamos de qué es el bien, qué es el mal? Toda esa cuestión. Necesitamos como un cuarto Big Bang ahora, como a tener, ¿sí? De un cerebro mecánico del animal, ¿sí? Al cerebro humano. Y acuérdate que no hay como formas intermediarias, como mostrarnos, pues así, 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 vamos aquí, desde el cerebro de un animal al cerebro de un ser humano. Entonces, para resumir, son 4 Big Bang, en realidad. Cosmológico, biológico, antropológico, psicológico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, o vamos a tener fe en 4 Big Bang. No es uno solo, es que necesitamos tener fe en 4 Big Bang. O vamos a tener fe en algún tipo de Dios creador. Bueno, entonces, cuando alguien te pregunta, ¿tú qué piensas del Big Bang? Pregúntale cuál Big Bang, porque son 4. ¿Cuáles son? Cosmológico, biológico, antropológico y psicológico. Bueno, estamos aquí hablando de por qué vamos a creer que hay Dios y estamos viendo aquí esta maravilla del universo y todos inquietados por una primera causa. Y queremos comentar que esto no se explica por el tiempo. Uno dice, no, pero con 1,000 millones de años o 16,000 millones de años, pues ahí sale todo. Pues no, realmente no. Yo puedo tener un dominó y otro dominó y otro y otro y otro y los coloco ahí paraditos en la mesa y entonces doy una primera causa de tumbar al primer dominó que tumba al siguiente, que tumba al siguiente. Y bueno, pero ¿qué? Hubo una primera causa. Yo no puedo decir, no, pero eso siempre ha sido, no, que yo puedo poner 1,000 dominós en la mesa, pero de todos modos, uno es el primero, ¿sí? Entonces, no se puede explicar
primera causa por el tiempo. C.S. Lewis, un filósofo inglés, quien se convirtió al cristianismo, él escribió con mucha influencia en los años 40, 50. Él dijo, en inglés, dijo, it's not natural an egg which came from no bird. It's not natural a bird which existed from eternity. Ahí les dejo con la traducción, pero el punto es que no podemos explicar primera causa simplemente por el tiempo. Y otra razón, otra evidencia por qué creemos en Dios es por el designio, el diseño, que en este universo, pues todo funciona. Lo que llaman ID, Intelligent Design, diseño inteligente. El testimonio de mi esposa es que ella como optómetra, estudiando en la universidad, el diseño del ojo, solamente hablando del ojo, ¿sí? Pero qué maravilla de diseño. Entonces, realmente después de eso, fue fácil como a inquietarse por conocer quién hizo todo este diseño inteligente, y ella llegó a los pies del Señor precisamente en una prédica sobre el sembrador, las 4 tierras y Dios teniendo un diseño, un propósito, así un camino para nosotros. El diseño, un doctor de la evolución muy conocido en su época, Anthony Flew, él se convirtió del ateísmo al diseño inteligente. No se convirtió al teísmo, a mi conocimiento, no tengo la información, porque salió en el mundo entero la conversión de este hombre del ateísmo de la evolución a creer en el diseño inteligente. Eso sí se supo en el mundo entero, y todo el mundo aterrado porque este profesor, científico, conferencista, autor, etcétera, etcétera, todo el ateísmo, la evolución, y ahora cree en el diseño inteligente. Y le preguntaron mucho y él dijo una cosa en inglés: I just followed the evidence. O sea, simplemente seguí la evidencia. Este sí es un verdadero científico, porque primero un verdadero científico está siguiendo, está buscando. Cuando tú dices, no, ya los científicos han dicho, ya, tú sabes que eso no es ciencia, es religión. Es una religión. Porque en la ciencia uno siempre está, un verdadero científico pone su tesis y le dan premios y todo, pero el día siguiente él está mirando cómo descomprobar lo que él dijo. Ese es un verdadero científico. Si no, es un religioso, tiene su religión. En la religión uno tiene lo que tiene, y la verdad, tiene lo que tiene y no está mirando ahí, preguntando ahí. En la ciencia, la verdadera ciencia, uno, me hago entender, a veces la gente dice, ay, es que mi hijo cuestiona mucho. No, tu hijo no cuestiona suficiente, debería cuestionar más.
porque si realmente es ciencia, siempre va a estar cuestionando. Por eso, pues me cae bien el Anthony Flew, porque él sí cuestionaba y dijo, no, 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 es que la evidencia no puede ser la evolución, no puede ser el tiempo y casualidad y mutaciones, hay un diseño inteligente. Sí, pues sí. Mira, cuando tú estás en la clase de ciencia en el colegio, en la universidad, y ponen ahí las teorías y nosotros queremos conocer las diferentes teorías y el profesor expone, a lo mejor expone sobre la evolución, ¿sí? Expone eh, así sobre el ateísmo, así como metidito ahí. No hay necesidad de Dios, pues, con la evolución. Y entonces, cuando termine el profe, pregúntale, ¿y cuál es la otra posición? ¿Hay personas ahí que piensan diferente o todo el mundo sí piensa como él dice? Y entonces, si él no sabe de otros científicos, si no sabe de Anthony Flew, si no sabe de otras posiciones, entonces pues tú puedes entender que tus papás están pagando no por una educación, sino por una indoctrinación. O sea, no es realmente educador, sino indoctrinador. Debería ser profesor de religión, ¿sí? Y pide que la universidad o el colegio ponga gente científica, gente que conoce las diferentes posiciones y la diferente información. Eso se ve mucho, mucho, mucho en cuanto al tema, perdón, saliendo un poquito sobre el calentamiento global, ¿sí? Y cuando mis hijos, tres hijos, tres universidades, dos países diferentes, fueron obligados a ver sobre el calentamiento global. Y cuando uno de mis hijos levantó una voz así, dijeron, no, 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 eso no es de científicos. Pero tú crees que Al Gore es un científico, pero todos son indoctrinados en seguir a Al Gore. ¿Qué? Perdón, la verdad, ¿cómo se llama? Eh, bueno, ok. Pide al profesor más información si hay otra posición. Un verdadero educador conoce su posición, pero también conoce la posición de los demás. ¿Sí? Y sabe de otros quienes pueden tener otra posición. Si no, pues realmente no estás recibiendo una educación. Bueno, tercero, evidencia como por qué creer en Dios es que en el transcurso de eventos humanos, en inglés human events, que es una frase ahí que impacta mucho en el medio de habla inglés, por lo menos en los Estados Unidos, porque es de la Declaración de Independencia, human events, eventos humanos. En el transcurso de los eventos humanos, eh, a nivel nacional, a nivel social, individual, uno como que está viendo que hay un propósito, hay una dirección en cuanto a las civilizaciones y los países. Pues hay como dos maneras de ver esto, lo que ocurre en el mundo. ¿Por qué las naciones fracasan? ¿Sí? Ese es un tema. Porque ciertos países suben y otros países bajan. Este es un tema que inquieta a todo el mundo. Pues un concepto es saber la historia como de manera cíclica, que las mismas cosas suceden. Sucede esto hoy, sucederá lo que ya sucedió otra vez, etcétera, etcétera, como un círculo,
¿sí? Pero otra manera de ver la historia es lineal, de ver que hay una línea, que hay un comienzo, que hay un momento que estamos viviendo aquí y va a haber un fin. Aunque uno sí puede ver en esta línea diferentes ciclos así de acontecimientos. Entonces, uno viendo la historia, sabiendo lo que está pasando en el mundo hoy en día. Por eso, en lo que llaman la educación moderna, uno no aprende de la historia. ¿Sí? Realmente uno no se sabe de la historia, ni siquiera de su propio país. No se sabe porque hay realmente, y creo que es intencional, es otra filosofía que podemos hablar otro día, ya que hablamos del ateísmo. Entonces, ¿cómo se aplica a la educación? Es a separar a los jóvenes de su pasado. Ellos no saben nada del pasado, no saben lo que está pasando en el mundo hoy en día. Esto es a propósito, ¿sí? Pero uno rechaza esto y dice, no, toca conocer la historia. Creo que es la única esperanza es la iglesia, que la iglesia enseñe al pueblo la historia. Primero, la historia de su propio país y bueno, del mundo y todo, porque no van a aprender eso ya se sabe que no van a aprender de esto en el colegio, en la universidad. Y entonces, ¿qué es el punto? Que hay una dirección, como que hay un plan, sí, si queremos llamarlo así, en cuanto a las civilizaciones. Se puede comenzar examinando de 22 civilizaciones, como un verdadero científico hizo una vez. Estudiando de los países, estudiando de la vida de uno, interpretando cosas en la vida de uno. ¿Será que sí hay algo detrás de esto? Pues estamos pisando el tema de cosmovisión. Cosmovisión. Hay 3 puntos de cosmovisión. Eso es muy importante porque tú vas a querer entender diferentes cosmovisiones. Por supuesto, la cosmovisión bíblica, pero también vas a conocer cosmovisiones de otras religiones. ¿Sí? Nosotros estamos abiertos, queremos aprender, date cuenta. Más bien a veces es el otro lado que no quiere, y quieren callar a uno. ¿Sí? Ahí te das cuenta, cuál es la agenda. Y entonces, pues en cuanto a cosmovisión, hay 3 puntos. Cualquier cosmovisión. Te van a proponer muchas cosmovisiones de pronto. Hay muchas maneras de organizar este tema, pero hay 3 puntos claves en cuanto a X cosmovisión. 3 preguntas. Número 1, ¿cómo comenzó el mundo, el universo? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Entonces, si queremos escuchar con respeto, yo no creo en el cristianismo, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la iglesia. Bueno, entonces, ¿en qué crees? Hablemos. A veces es más importante escuchar que hablar nosotros. ¿Cómo comenzó este mundo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué pasó? ¿Algo pasó o no pasó nada? O sea, ¿comenzó el mundo bien y sigue bien? ¿Esa es tu cosmovisión? ¿Este mundo va bien? Bueno, sí. ¿O es que este mundo va mal? Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Porque comenzó mal? ¿Sí? ¿Qué pasó? Segunda pregunta, ¿qué pasó? Y tercera pregunta, ¿qué hacemos? ¿No se puede hacer nada? Lástima, ¿sí? O sí podemos hacer algo. En cuanto a tu cosmovisión, ¿cómo comenzó? ¿Qué pasó? ¿Y qué hacemos? Y tercero, queremos
decir en nuestro tema Dios, si Dios existe, hablando del ateísmo, si queremos aquí poner el cristianismo, sí, señor. Si otros pueden poner otras corrientes de pensamiento, nosotros iguales, ¿sí? Y si queremos poner el cristianismo y decir que el cristianismo es único, es excepcional, sí, señor, en presentar al Dios verdadero. En inglés hay 4 temas: evil, justice, love, forgiveness. Traducción: la maldad, la justicia, el amor y el perdón. La maldad, la justicia, el amor y el perdón. El cristianismo presenta estas 4 cosas, involucra estas 4 cosas: la maldad, la justicia, el amor y el perdón. Preguntando si tú otra filosofía, si tú otra religión, ¿qué dice sobre la maldad, la justicia, el amor y el perdón? ¿Qué muestra? El cristianismo demuestra esto, y los que son creyentes en la Biblia y en el Señor Jesucristo saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de la cruz de Jesucristo, que murió en la cruz, que llamamos la cruz del Calvario. La maldad, la justicia, el amor y el perdón. Todo esto, estos 4 elementos se definen en la cruz. Y tenemos en la Biblia, en el Evangelio, en la cruz. Yo propongo, si te interesa este tema en tu corazón, el tema de la maldad, la justicia, el amor verdadero y el perdón, ¿sí? Entonces, la cruz de Jesús. Y bueno, a mencionar 7 maneras en que Dios se revela a nosotros. Hay unas revelaciones que son especiales, otras revelaciones sí son generales. Pues comencemos con las generales, o sea, todas las personas en todo lugar y en todo tiempo. La creación, la conciencia, la Biblia, Israel, Jesús, la iglesia cristiana y nosotros. Dios se revela a ti a través de nosotros. y tú, que conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues tú eres embajador de Cristo. Bueno, 7 maneras en que Dios se revela a todo el mundo por donde se encuentre, cuando haya vivido, donde vive, en toda época, la creación y la conciencia. Y ahora sí hay revelaciones especiales, que quiere decir que no todo el mundo las tiene. Y si tú tienes estas revelaciones, wow, agradece. Hablando de privilegio, si la gente está como psicoseado con el tema de privilegio, que uno tiene privilegio, que yo no tengo privilegio. ¿Quieres saber cuál es el privilegio más grande? Es que si tú tienes de estas revelaciones especiales, que son la Biblia, Israel, Jesucristo, el Señor Jesucristo, la iglesia cristiana. Tú conoces la historia de la iglesia cristiana, el impacto de la iglesia cristiana en el mundo. Y bueno, nosotros, si tú conoces a un cristiano, pues tú tienes, digamos, una revelación. Dios te está hablando a través de tu amigo. Bueno, para terminar, todo esto se llama la apologética, lo que hemos venido dando una defensa por lo que creemos. Primero de Pedro 3:15
Dice, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Si quieres subrayar en tu Biblia la palabra defensa, en griego es la palabra apología, que significa, pues tenemos la palabra apología, de ahí sale el término apologética, que significa dar una defensa. Dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo en la Nueva Versión Internacional dice, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y la Nueva Traducción Viviente habla de una razón, nos piden una razón. Entonces, pues, Dios mediante, te hayas preparado en el día de hoy, puedes en dado momento levantar tu voz en cuanto al tema Dios existe. Agradecemos sus comentarios y preguntas. Levanta tu voz. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Juan Marcos. Muchas gracias a todos. Realmente este es un tiempo de preparación. Qué bueno, en medio de la pandemia y todo, nunca habíamos predicado tanto, nunca nos habíamos reunido tanto, nunca habíamos aprendido tanto, porque el Señor tiene un plan con la iglesia. Que el Señor los bendiga.